Todo lo que hace el cliente, cada vacilación en el habla, cada movimiento corporal, cada reacción facial, expresa alguna parte de su yo. El terapeuta gestáltico no cree que el inconsciente esté enterrado y sea difícil de alcanzar. Cree que está justo en la superficie, expresándose constantemente mediante el uso de conductas no verbales e intraverbales. Sin saberlo él mismo, el cliente siempre está expresando sus verdaderos sentimientos. El terapeuta ayuda continuamente al cliente, primero, a ganar conciencia del hecho de que a través de su comportamiento intraverbal y el lenguaje corporal está expresando algo, de lo que él puede no ser consciente. Y segundo, a expresarlo de forma directa en lugar de indirecta o abiertamente en lugar de encubiertamente. Pearls estaba muy en contra de preguntarle a un cliente: ¿por qué cruzas las piernas? O ¿por qué levantas la voz? Creía que estas preguntas solo conducen a excusas, racionalizaciones, intelectualizaciones y actitudes defensivas. La terapia Gestalt aumenta la consciencia del cliente sobre lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Una vez que el cliente experimenta plenamente cómo se expresa o cómo se interrumpe, la respuesta a la pregunta ¿por qué? Le vendrá automáticamente. La simplicidad de la terapia Gestalt se basa en la creencia de que las necesidades reales nunca pueden reprimirse. Su expresión directa puede estar inhibida, pero encuentran otras formas de expresarse. Todo está en la superficie. El terapeuta Gestalt no se enfoca en las raíces del problema del cliente, ni toma en cuenta su recorrido vital, ni se enfoca en resolver las dificultades del cliente. Le preocupa más cómo el cliente se aproxima a y trabaja para resolver su propio problema. En lugar de centrarse en el contenido de todos y cada uno de los problemas que presenta el cliente, se centra en el proceso de resolución de problemas. En lugar de esperar a que el cliente presente material sobre el que hablar y analizar, el comportamiento del cliente durante la hora terapéutica es visto como el material sobre el que trabajar. El neurótico no es visto como una persona que sufrió algún tipo de trauma en el pasado, sino más bien como una persona que actúa de manera autodestructiva en el presente, quizá debido a dificultades pasadas o incluso dificultades actuales. Su problema es su reacción a los eventos en su vida actual, y eso siempre lleva al enfoque de la terapia al aquí y ahora. Perls definió 4 mecanismos neuróticos. La introyección ocurre cuando tragamos algo del entorno sin digerirlo ni asimilarlo. En la introyección hacemos nuestro e incorporamos conceptos sobre el bien y el mal, prejuicios, actitudes, normas de comportamiento, códigos de vestimenta, valores políticos y religiosos, los valores sobre el matrimonio, la familia, la educación, etc.
Los tomamos en su totalidad sin analizarlos, sin decidir si realmente encajan con nosotros y si lo hacen, en qué grado y dónde y cuándo nos pueden ser apropiados o inapropiados. Con el mecanismo neurótico de la introyección, uno tiende a responsabilizarse de los mandatos que provienen del entorno, a aceptar y creer realmente afirmaciones tales como los chicos grandes no lloran, las niñas buenas no piensan en el sexo. Si quieres que te quieran, tienes que hacer los deberes, o limpiar tu habitación, o terminar todo lo que hay en tu plato. Lo opuesto a la introyección es la proyección. Aquí la persona no está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus propios deseos, sentimientos o impulsos y los atribuye o achaca a personas y objetos del entorno. La proyección está claramente desbocada en la personalidad neurótica, paranoica. El paranoico cree que todo el mundo le acosa y que está siendo perseguido. En muchos casos proyecta su propio deseo de perseguir a los demás. La mujer sexualmente inhibida puede proyectar su agresividad sexual sobre los demás y quejarse de que todos los hombres que conoce la están asediando. Cuando el introyector dice "creo que así debería ser", por lo general quiere decir "ellos piensan que así debería ser" o "esto es lo que otros me han dicho". Cuando el proyector usa las palabras "lo" o "ellos" o "esto", por lo general está repudiando sus impulsos internos y debería usar el pronombre yo. Acerca de sus maestros, puede decir: cuando quieren fallarte, simplemente no puedes hacer nada al respecto. El proyector se ve a sí mismo como una víctima indefensa pasiva. Con frecuencia, la introyección y la proyección funcionan coordinadamente. Por ejemplo, si una persona ha introyectado la creencia de que si no tienes algo bueno que decir sobre alguien, es mejor que no lo digas, puede que le resulte difícil expresar sentimientos de ira. Pero si el enfado aumenta, causando más malestar al individuo, la persona puede proyectar su enojo sobre otras personas o varias personas o quizá un grupo en particular, todos los hombres, todas las mujeres o todas las figuras de autoridad. En la introyección, el límite del contacto se extiende hacia dentro del individuo y éste se siente responsable de las cosas que ha asumido de su entorno. En la proyección, el límite de contacto se extiende demasiado hacia el entorno y los sentimientos, pensamientos e impulsos del individuo se atribuyen a personas del entorno. Cuando el individuo pierde todo sentido de límite entre él mismo y el entorno, experimenta un estado de confluencia. Aquí es donde las partes son indistinguibles entre ellas y el todo. Los recién nacidos viven en un estado de confluencia. No tienen capacidad para discriminar entre adentro y afuera, o entre ellos mismos y los demás. Durante los momentos de éxtasis o concentración profunda, los adultos también experimentan este estado de confluencia. Un sentido de unidad
con el medio ambiente, con el entorno. Cuando participamos en rituales o ceremonias, sentimos una sensación de identificación con el grupo. El límite entre el individuo y el grupo desaparece temporalmente y nuevamente experimentamos el estado de confluencia. El hombre necesita el contacto con otros seres humanos, pero cuando este contacto se prolonga demasiado, puede ser perjudicial y el individuo puede comenzar a perder todo sentido de sí mismo. Cuando un individuo está experimentando un estado de confluencia, es incapaz de realizar su cometido específico u ocupar su rol en la sociedad. Cuando una parte del cuerpo está experimentando un estado de confluencia, es incapaz de realizar su función particular. Al contraer los músculos del diafragma, una persona puede dejar de llorar. Sin embargo, cuando se hace esta contracción, el patrón respiratorio de la persona se interrumpe. Si esto se hace habitualmente, el individuo no solo bloquea la capacidad de llorar, sino que también bloquea la capacidad de respirar libremente. La respiración y la necesidad de llorar confluirían entre sí. Este tipo de confluencia patológica está en la raíz de muchas de las enfermedades que denominamos psicosomáticas. El cuarto mecanismo neurótico es la retroflexión. El retroflector se hace a sí mismo lo que realmente le gustaría hacer a otras personas. Redirige sus sentimientos, pensamientos e impulsos inaceptables hacia los demás y los vuelve hacia sí mismo. Su personalidad experimenta una división. Se convierte en perseguidor perseguido. El retroflejo neurótico usa la palabra yo mismo. Suele decir, realmente tengo que esforzarme a veces para hacer un trabajo. O hoy estoy enojado conmigo mismo. O estoy realmente avergonzado de mí mismo por lo que hice. Habla como si fueran dos personas separadas. Uno de los objetivos de la terapia Gestalt es ayudar al cliente a discriminar qué es realmente él mismo y qué no es él mismo, lo que realmente es parte del medio ambiente. Nuestro aliento o impulso vital percibe todo lo que está en el entorno a través del sistema sensorial y despierta las emociones de ira, miedo, impulsos sexuales o dolor. La excitación emocional luego se transfiere al sistema motor para empoderarlo a fin de que obtenga lo que se necesita del entorno. Toda emoción afecta al sistema muscular. Si no se permite que esta excitación muscular se libere de forma natural, el individuo la experimentará como ansiedad. Si asiduamente no se le permite la expresión de la excitación emocional a través de alguna actividad, existe una tendencia por parte del individuo a insensibilizar el sistema sensorial para evitar que la excitación se acumule. Y eso conduce a lo que se llama agujeros en la personalidad. Peirce creía que la gente tiene agujeros o partes huecas de su personalidad. Algunas personas no tienen ojos, oídos, piernas para sostenerse, corazón. Una persona sin ojos
ha proyectado sus ojos en el medio ambiente. Siempre siente que otros le están mirando y criticando. Es consciente de sí mismo. Siempre se preocupa por cómo se muestra a ojos de los demás. Es como si hubiera entregado sus ojos. La terapia Gestalt se enfoca en cómo el cliente recupera el uso de su aparato sensorial para que la autorregulación del organismo pueda funcionar nuevamente de manera saludable.